Barcelona, 13 de noviembre de 1976, los rayos en la actualidad. Vicente. Que existe un gobierno oculto planetario que dirige desde estos lugares misteriosos y secretos los destinos del planeta. En el año 1900, en un concilio planetario celebrado en Shambhala. Shambhala es un lugar sagrado en el desierto de Gobi donde se nos dice, esotéricamente, que está ubicado el Señor del mundo, el gran regente planetario, y en esta reunión de la jerarquía planetaria oculta se decidió que los rayos planetarios, el número de 7, como todos sabemos, reunieron su poder en 3 departamentos de trabajo a fin de facilitar la evolución del planeta como un todo. Es decir, se dividió todo el contexto, o la energía de los 7 rayos, en 3 departamentos principales: el campo de la política, el campo de la religión, y el campo de la educación y de la ciencia. En el primer campo trabajaron activa y simultáneamente en mutua fusión el primer rayo, el 6 y el 7. En el rayo de la religión, en el campo o departamento de la religión, trabajaron conjuntamente el 2 y el 4 rayo. El 4 rayo, el rayo del arte creador, unificó sus esfuerzos con el 2 rayo, el rayo del amor universal y creador de la religión. Esto facilitó una afluencia tremenda de energías en el campo de la religión. Y en el campo de la educación y en el campo de la ciencia, trabajaron activamente el tercer y el 5 rayo, dando lugar así a que la vida planetaria tuviese un auge esplendoroso que se manifestó, como veremos después, en grandes acontecimientos mundiales que transformaron la faz del planeta. Pero, para todas aquellas personas que no asistieron a las primeras reuniones o conversaciones acerca de los rayos, tengo interés en señalar que rayo implica energía, y cuando hablamos de los 7 rayos estamos refiriéndonos a 7 energías que condicionan la evolución de nuestro universo. Es decir, que nuestro universo es la expresión física de una entidad psicológica a la que llamamos Dios. Este Dios, dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, se manifiesta en forma de 7 cualidades distintivas de su naturaleza divina, y a cada una de estas cualidades o energías le asignamos el nombre de rayo. Así que tenemos que el primer rayo es el rayo de la voluntad dinámica. El 2 rayo es el del amor incluyente. El tercer rayo es el de la inteligencia creadora. El 4 rayo es el de la belleza, la armonía del universo. El 5 rayo es el de la investigación concreta o intelectual de las cosas. El 6 rayo es el de la devoción a un ideal. Y el 7 rayo es el del cumplimiento, o técnicamente descrito como el de la magia, o ceremonial, mediante el cual el primer rayo de la voluntad dinámica o creadora se manifiesta en toda la naturaleza y en la forma expresiva. Bien, si tenemos en cuenta, entonces, que estamos regidos por rayos, y quizás nuestra mente no acaba de glosar este conjunto de energías que condicionan nuestro universo y, por lo tanto, nuestro planeta, quizás será mejor que dirijamos la mente a todo el concepto septenario de nuestro planeta tal como lo consideramos. En su aspecto, por ejemplo, de luz, tenemos los 7 colores, o sea, el espectro solar. La luz blanca se divide en 7 colores distintos. Que el sonido original da origen también a 7 notas distintivas que son las notas de la música, no se puede pasar del 7. Sabemos también, como lo dicen casi todas las grandes religiones del pasado, que nuestro universo fue creado en 7 días. Naturalmente los 7 días se refieren a 7 estados evolutivos de tremenda cantidad de años que escapan por completo de nuestra indagación científica.
Tenemos también que la ciencia descubre en el ser humano 7 glándulas endocrinas, y si estudiamos la vida del ser humano desde el ángulo oculto tenemos que el cuerpo etérico del ser humano está constituido por 7 chakras o 7 centros de energía que están conectados precisamente con 7 planetas sagrados, siendo cada uno de estos planetas la expresión de un rayo. Llegamos, así, a la conclusión de que realmente, en forma esotérica, y también en forma objetiva, tenemos 7 modalidades de energía sometidas a la consideración del ser humano. También significa esto que tenemos 7 tipos psicológicos, cada uno de estos tipos psicológicos condicionados por su característica glandular, por la fuerza y energía o característica de su chakras respectivo, y también tenemos que todo el compuesto de cuanto rodea al ser humano es éter. Ya no hay duda posible, lo objetivo y lo subjetivo están de acuerdo en que el universo es septenario, solamente falta saber qué es lo que podemos hacer con estos rayos, con estas energías, para cambiar inteligentemente la faz de la Tierra. Esta es, evidentemente, la misión del hombre: tratar de utilizar conscientemente los rayos para transformar el planeta. El tema que voy a someter hoy a la consideración de ustedes es el de los rayos que intervienen en la estructuración de nuestro planeta. Naturalmente, hay que empezar por referirnos al rayo de nuestro sistema solar. Según se nos dice, este ser inteligente, incomprensible para nuestra naturaleza intelectual, llamado Dios, es una entidad del dos rayo. Implica esto que expresa su vida en forma de amor incluyente, es el rayo del universo. Tenemos también que tener en cuenta el rayo particular de nuestro planeta Tierra, el tercer rayo de la inteligencia concreta. Estando trabajando activamente la humanidad para adquirir el poder del dos rayo, están empezando recién ahora a amarse los unos a los otros. No es un cumplimiento, es solamente el inicio de un cumplimiento. Tenemos el rayo del reino humano como un todo. El reino humano ha sido creado mediante la intervención de lo que esotéricamente se denomina la cuarta jerarquía creadora, en el 4 plano del plano monádico. Para las personas que no están habituadas a la terminología esotérica, les tendré que decir que en un lugar allende a nuestra razón humana existe un plano en donde el espíritu es puro, incontaminado, por tanto, con toda su energía, y que esta energía es la que un día a través de la cuarta jerarquía creadora inició el reino humano. Tenemos también el rayo perteneciente a nuestra raza actual, que es el 5 rayo de inteligencia concreta. Tenemos también el rayo nacional. España pertenece en su aspecto objetivo al 7 rayo y, en su aspecto subjetivo, al 6 rayo. Tenemos asimismo el rayo de cada persona, entendiendo que la persona también tiene una modalidad subjetiva y otra modalidad objetiva. La objetiva es aquello que llamamos la personalidad, y la subjetiva o alma, es aquello que técnicamente definimos como el ángel solar. También tenemos, para que el asunto sea cada vez más complejo, que la mente del hombre obedece a la impresión de un rayo determinado, el cuerpo emocional también obedece a una reacción de rayo distinto y el cuerpo físico a otro rayo. Así que el individuo está condicionado actualmente por 7 rayos. Esto, naturalmente, no sé hasta qué punto puede conducir nuestra indagación para saber qué es lo que podemos hacer con las energías. Yo diría que lo interesante es que nuestra mente viva abierta a esta realidad trascendente, que un día u otro hallará en su mente o en su corazón, aquella línea segura de actividad luminosa que le conducirá a descubrir cuál es el rayo que condiciona su mente, su emoción, su cuerpo físico, y más adelante, con un sistema de integración, descubrirá el rayo de su alma y un día más lejano todavía descubrirá cuál es el rayo de su espíritu.
Entonces, habrá llegado a la síntesis de su perfección y se habrá convertido en un superhombre. ¿La meta es lejana? Yo diría que la meta está a nuestro alcance inmediato. El ser humano está capacitado para recoger las simientes del pasado animal que condiciona a una gran parte de la familia humana, pero también está capacitada para dar aquel tremendo paso que va de lo humano a lo divino, que va del 4 al 5. Reino de la naturaleza, aquel reino que Cristo definió como el reino de los cielos. Esta es la meta inmediata del ser humano y, por favor, tengan en cuenta que hablo en términos científicos, que no pongo a la religión delante de esta distribución de energías. Dios está en todos los departamentos humanos, por lo tanto, al referirnos a rayos de confluencia nos estamos refiriendo a particularidades distintivas de la creación del universo. Por lo tanto, hay santos o iniciados o maestros en todos los rayos. Hasta aquí existía la tendencia a considerar que la religión era solamente el punto de entrada en el reino de los cielos, y ha sido un error que hemos mantenido durante casi 2000 años. Démonos cuenta de que en cada departamento de actividad humana existen hombres santos y sanos que trabajan para la salvación del mundo, en ciencia, en cultura y educación, en filosofía, en psicología, en política y hasta en economía. Hay hombres que buscan la libertad del mundo, que salga de este impasse, que rompa todas las barreras establecidas por la tradición y se conviertan en entidades creativas. Bien, vamos a hablar entonces, como dijimos antes, de los rayos que condicionan a la humanidad en este momento actual. Tenemos, por unos imperativos de orden cíclico, en actividad los siguientes rayos: el uno que es de actividad dinámica, que es el rayo de destrucción de las formas gastadas del proceso anterior, y también es el rayo que sintetiza todos los rayos. Estamos viendo la actividad del primer rayo en todos los momentos y por doquier, si tenemos ojos para ver, si tenemos oídos para oír. Tenemos, asimismo, en actividad el 2 rayo, que es el que cataliza, por así decirlo, la influencia destructora del primer rayo. Es el rayo por excelencia del amor universal. También está activo actualmente, a disposición del hombre inteligente, el tercer rayo de la inteligencia o actividad creadora. Igualmente está activo el 6 rayo de la devoción a un ideal, que ya está desapareciendo de su orden cíclico, y el 7 rayo de ceremonial o magia, o creación, o cumplimiento universal, que está entrando progresivamente a nuestro planeta. Tenemos también por primera vez, quizás, en la historia de la raza humana 7 rayos en actividad, 5 por progresión cíclica o por traslación equinoccial hacia el pasado, que son los rayos antedichos y, además, tenemos también el 5 rayo de la mente del hombre que cuando piensa utiliza las energías del 5 rayo, y tenemos también el 4 rayo que caracteriza a la raza humana. Tenemos, pues, por primera vez en la historia de la raza humana los 7 rayos en actividad. 5 en forma cíclica y 2 por derecho humano, por su propia constitución psicológica. Cuando hablamos de un rayo cíclico tenemos que hablar también de los rayos que pueden ser invocados en cualquier momento de la historia planetaria siempre que surjan grandes necesidades, siempre que surja algo que precise un poder superior al establecido. Por ejemplo, el primer rayo, eminentemente destructor, por cuanto tiene que destruir todo cuanto de indeseable existe en el mundo para poder edificar, solamente ha actuado por invocación, y no por impulso cíclico, 2 veces en la historia del planeta. La una vez. No sé si estarán de acuerdo conmigo sobre los años, unos 20 millones de años, cuando el ser humano proveniente de los reinos inferiores adquirió el poder de la mente.
Por primera vez en la historia de la raza, unidades provenientes del reino animal o tercer reino de la naturaleza, tuvieron la oportunidad de dar el salto cíclico que los convertía en seres humanos. Se nos habla del quinto principio cósmico, se nos habla de Venus que es portadora del principio cósmico, está utilizando directamente la mente de la divinidad, y tenemos también los ángeles solares que fueron los prometeos del cosmos, aquellos que desde Venus trajeron la mente a los seres humanos. He dicho siempre y tengo interés en repetir, que ustedes deben tomar de mis palabras solamente aquello que puedan comprender o esté bajo las alas de su razón, todo cuanto no puedan adquirir de inmediato, porque sea algo que escapa a la conciencia inmediata, déjenlo en la suspensión de una duda inteligente. La duda siempre es inteligente, lo malo es cuando se acepta o se rechaza por principios antagónicos, porque la persona es un ente capacitado para decidir. En consecuencia, no decidan de inmediato, suspendan la decisión dentro de una duda inteligente. Estamos hablando, como se darán cuenta, en términos cósmicos, porque tal es el sistema esotérico. Los esoteristas buscan primero el conjunto de valores cósmicos y después glosando esto en detalles van llegando al individuo, es lo que estamos haciendo desde el primer día. Existe en el sistema de relación consciente de energías otra oportunidad cíclica de la raza, progresión astrológica medida por los cómputos del tiempo, en que la jerarquía decide también invocar la fuerza del primer rayo para destruir un tipo de civilización indeseable para la humanidad. Se trata dentro de la 3 subraza de la 4 raza, de la Atlántida. La Atlántida fue un continente donde el ser humano había adquirido grandes poderes, pero los había utilizado en forma desordenada y atentaba contra la economía y contra la armonía del cosmos. Por esta invocación cíclica de energía, controlada por los grandes seres de la jerarquía, se destruyó este continente que está sumergido bajo las aguas del Atlántico. Y vamos a introducirnos demasiado históricamente en el hecho porque pertenece al tiempo. Solamente hablamos de estas oportunidades que la jerarquía utiliza para invocar aquellos rayos que no están en el planeta por su propia progresión cíclica. Si vamos siguiendo este proceso vemos que el ser humano tal como está hoy día capacitado con 5 rayos a su disposición, puede en ocasiones invocar por la fuerza de su voluntad, porque es un pequeño maestro en miniatura, las energías de aquellos rayos allende su razón y entendimiento, por medio de la intuición. Esto es lo que ha hecho el hombre en todas las edades. Si les dijera, por ejemplo, que Einstein tuvo que recurrir a un proceso de investigación más allá de la razón humana para encontrar la fórmula de la relatividad, ¿qué dirían ustedes? Fue por intuición, fue por inspiración, pero esto fue precedido por un gran esfuerzo de investigación en bien de la humanidad. ¿O qué me dirán ustedes de Leonardo da Vinci? La progresión psicológica de este ser no pertenecía a la cadena terrestre, era imposible en aquellos tiempos de realizar lo que él consiguió, por lo tanto, tuvo que acceder a rayos que no estaban en situación ni en movimiento cíclico. Cualquier rayo que se manifieste, por ejemplo, aparte de la progresión cíclica, obedece siempre al sistema de la invocación, esta fuerza que posee el ser humano de poder penetrar en aquella nube de cosas cognoscibles de las que no habla la Biblia. Con la espada del entendimiento podemos agujerear esta nube arquetípica y extraer las ideas, teniendo en cuenta algo muy importante en relación con los rayos, que toda forma de idea arquetípica que ha sido invocada por el esfuerzo invocativo de cualquier ser humano capacitado para hacerlo se convierte en un ideal, y este ideal monopolizado es lo que conduce, a veces, a la muerte de la idea. Tengan en cuenta que solamente los ideales solamente pueden ser producto de elección entre los seres humanos.
Las ideas tal como surgen, puras y limpias del gran principio cósmico que es la mente de Dios, con todas las ideas de acuerdo a lo que Él quiere que sea su universo, que sea invocado por cualquier ser humano con la debida penetración intuitiva o con la debida ética moral es lo que hace que al llegar a Él se distribuya en forma de ideales. Es entonces cuando empieza el proceso de elección en los seres humanos. Un dato curioso y aleccionador es la idea del amor universal de Cristo, una idea virginal: amaos los unos a los otros, no hay nada más que decir, ya está dicho todo. ¿Qué ocurre? Que esta idea empieza a ser monopolizada por una serie de ideales que surgen de esta idea y empieza la elección de ideales de acuerdo con aquella idea madre, y conforme existen más ideales acordes con aquella idea, más separados están los ideales de la propia idea, y hay un campo abonado para que el ser humano pueda hacer una elección. Así que tenemos iglesias cristianas y muchos grupos, numerosas sectas que están pretendiendo el amor universal y, sin embargo, ¿qué ocurre? Que cada uno de estos ideales convertidos en organizaciones religiosas pretenden tener la verdad, solo poseen un ideal de la verdad, un muy pequeño ideal de la gran idea cósmica. Entonces, como un ideal tiene poca fuerza divina, empieza la lucha porque se ha convertido en algo humano, comienza la lucha de los ideales y asistimos a las tremendas luchas religiosas que han ensangrentado la faz de la tierra, todos buscando el amor de Dios y la idea pura de Cristo de amaros los unos a los otros. Solamente quería decirles que si nosotros llegamos a captar en forma arquetípica alguna idea referente a algún tipo de rayo determinado y tenemos la suerte o tenemos el poder de que esta idea no se convierta en un ideal, si somos capaces de vivir íntegramente esta idea, lo cual significa que el rayo de nuestra vida será el que impulsará desde aquel momento el ritmo de nuestra evolución psicológica, asistiremos entonces a un proceso de redención planetaria que, como todo proceso de redención, debe de iniciarse en un individuo. Cuando el individuo es portador de ideas y no un seguidor de ideales, asistimos a un nuevo tipo de civilización, y será seguramente este tipo de civilización lo que marcará la pauta de la historia del futuro. Tengan en cuenta que hemos hablado del 6 rayo que está desapareciendo de la faz de la Tierra, y también estamos hablando del 7 rayo que progresivamente va entrando en manifestación en nuestro planeta. Estamos asistiendo a un pugilato de valores cósmicos en nuestro planeta. ¿Qué va a ocurrir con este proceso? Dense cuenta de que el 7 rayo viene apoyado por primera vez en la historia del planeta por el primer rayo de destrucción, que la fuerza del 2 rayo es impotente para destruir por sí mismo la fuerza imperante en el tradicional 6 rayo, que es el rayo que crea las estructuras y las organizaciones y grupos de tipo individualista, está creando el tipo de creyente que sigue un ideal a través de un intermediario. Toda organización política, económica, religiosa de nuestro tiempo, por grande y elevado que parezca, pertenece a una era que está falleciendo, que está desapareciendo de la faz del planeta, en tanto que están entrando, digamos, por Oriente, por donde viene la luz, las fuerzas cósmicas del 7 rayo. Estamos hablando también de Piscis como constelación que está desapareciendo, y estamos introduciendo Acuario. Piscis ha cumplido su misión. La misión del ser humano de nuestros días es recoger de aquel precioso legado histórico lo mejor, algo que pueda coexistir con esta fuerza creadora entrante del 7 rayo. Por primera vez existe, como digo, una tremenda confusión de fuerzas, una gran interacción, una gran separatividad, una gran lucha, una gran tensión, un gran sufrimiento y un gran conflicto.
Aquí asistimos a varios tipos de expresiones psicológicas, como puede ser el conflicto generacional, el conflicto entre personas que pertenecen al pasado y que viven al amparo de la tradición y otros seres que por su propia ética, por su propia comprensión, están introduciendo en su mente los valores arquetípicos de las nuevas ideas segregadas por la gran constelación de Acuario. Así que el conflicto actual es un conflicto que abarca a la totalidad de los departamentos del mundo, en el campo político, en el campo religioso, en el campo económico, en el campo artístico y en todos los campos. En arte estamos asistiendo a una degradación de valores. Dense cuenta del arte actual, en música, arquitectura y pintura, dense cuenta cómo se está apartando algo de lo tradicional, e entra algo nuevo que es de paso pero que es indeseable por cuanto que no corresponde a la época del 4 rayo. También tenemos en el campo de la política que se ha extremado hoy día el conservadurismo contra aquellas tendencias libertarias de las personas que vienen amparados bajo esta fuerza tremenda de Acuario. Los padres no comprenden a los hijos y los hijos son incapaces de comprender a sus padres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres pertenecen a un proceso educativo de la era de Piscis, una era basada en la tradición y en las costumbres, en tanto que lo que viene ahora es algo que tiene que barrerlo todo porque es la lucha que existe entre los ideales y las ideas. Se dan cuenta de la tremenda diferencia que existe entre los ideales gastados de una era que se llevó algo bueno, como puede ser el establecimiento de la propia individualidad a través del egoísmo propio. El ser humano ha crecido por el egoísmo, ha constituido su naturaleza psicológica a través de este impulso segregado de un ambiente, no puede hacer otra cosa que vivir de ese segregado en tanto que los nuevos egos, las nuevas almas que entran en el planeta pertenecen a otra fuerza de vida que tiene que barrer todo cuanto existe de tradicional, tiene que barrer todas las estructuras que no estén de acuerdo con la presión de la nueva era, y aquí está el tremendo dilema de ser o no ser. ¿Qué es lo que vamos a decidir como seres humanos? Vamos a crear nuevos ideales a partir de ideas arquetípicas y al amparo de estos ideales crear organizaciones que estén luchando constantemente entre sí por el triunfo de la propia singularidad, o vamos a hacer que triunfe la verdadera singularidad de aquello que es una idea arquetípica, de aquello que es nuevo, aquello que es libre, aquello que es realmente humano. Si ustedes están atentos al proceso de la vida actual verán el tremendo abismo que existe en todos los campos. Todavía en la humanidad del siglo XX existe la opresión, la tortura y la muerte de un ser hacia otro ser, en tanto que la libertad exclusiva de vida que pertenece al hombre en sí, como portador de valores eternos, está pasando desapercibido ante los ojos de todas las personas. Cada cual investiga su pequeño campo inmediato, no se da cuenta de esta meta tremendamente lejana que es el universo y, sin embargo, hemos ido a la Luna y hemos enviado cohetes a Marte y a Venus. ¿Con qué consecuencias? La separatividad continúa, los hombres no se aman más porque la técnica les haya llevado a otros hemisferios celestes, continúa en la misma situación caótica del pasado, está todavía bajo el amparo de los ideales de los hombres primitivos cuya única misión era la conservación de su vida y la perpetuación de su especie. Por lo tanto, para vivir al amparo de ese segregado del pasado, de aquello que hizo que el hombre se convirtiese en el enemigo del hombre y que permitió que imperase la ley del más fuerte es, precisamente, aquello contra lo cual tenemos que luchar actualmente porque está en la base misma de la sociedad, está en el conservadurismo de aquellos que creen que es posible hoy día que pueda seguir subsistiendo un statu quo basado en la tradición o basado en cierta organización de tipo religioso o político, es imposible.
La fuerza de Acuario tiene que barrer todo esto con tal que nosotros demos paso a la energía. No basta que exista una energía, tiene que existir el recipiente. No basta que exista el verbo de liberación, tiene que existir un cáliz preparado para contenerlo y, entonces, todo el proceso actual que estamos viendo en los seres humanos investigadores que tratan de disciplinar su vida física, emocional y mental, es tratar de preparar el cáliz para estas energías entrantes. Así surgen a profusión escuelas de meditación, de yoga por doquier. Hay una tremenda importancia en estos momentos a todo cuanto exige un esfuerzo de adaptación a las nuevas energías, pero, ¿será esto suficiente, el yoga por sí mismo o la meditación trascendental, o no? ¿Tendrá suficiente autoridad y valor para redimirnos del caos existente? ¿No será que en parte estamos tratando de buscar estos ideales, estos yogas, estas meditaciones como subterfugios para no estar atentos al proceso que está desarrollándose en el interior? Ahí está un tremendo desafío a la conciencia de la juventud y a la inteligencia, y a la conciencia de aquellos que son jóvenes siempre. Pues bien, se trata simplemente de ver si ahora que estamos bajo la presión del 7 rayo, y el 7 rayo está luchando con el 6 rayo, que el 6 rayo es el rayo de la tradición, de la estructura organizada y del culto a la autoridad, puede ser barrido por un sentimiento de libertad que nazca del corazón y se convierta en el hálito supremo de la vida. ¿Podemos realizar esto? ¿Qué les dice su corazón desde el fondo de sí mismo? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos vivir al amparo de valores eternos y dejar de fluctuar de aquí para allá siguiendo motivos externos o siguiendo a guías cualesquiera que fuesen las metas que éstas fuesen las metas que estos guías estén señalando? ¿Podemos hacerlo? Tenemos, como digo a ustedes, el poder del primer rayo, que es el rayo de destrucción, y yo me pregunto si seremos capaces de aprovechar esta energía de rayo para destruir estas limitaciones estructurales que están condicionando nuestro ser desde sus más profundas raíces. ¿Podemos? Yo digo que sí. Pues por primera vez en la historia del mundo, repito, y hay que ser muy insistente al respecto, que por primera vez en la historia del mundo tenemos 7 rayos de energía a nuestra disposición. 6 rayos contra uno que tiene que desaparecer, no tiene que desaparecer por indeseable sino porque ha terminado su ciclo de evolución. ¿Qué pasa porque un rayo desaparezca de la faz de la Tierra? ¿O por qué la Luna no desaparece de su órbita? Existe el mismo problema si un rayo no acaba de desaparecer totalmente es porque hay personas interesadas en que este rayo no desaparezca porque es el rayo que favorece su actividad acumulativa en el tiempo, porque es el rayo de las estructuras, porque es el rayo del condicionamiento individual, porque es el rayo que trae las consecuencias siempre acumulativas en el tiempo del poder, del dinero, del ideal que se manifiesta. Naturalmente, hay que ser muy inteligentes para mantenerse serenos dentro de este conglomerado de rayos actuantes, pues, si bien tenemos más fuerza que nunca también tenemos más debilidades que nunca, porque los rayos favorecen tanto las cualidades como los defectos, nos dejan igual pero siempre en una esfera superior o espiral superior de vida desde la cual podamos subsistir, viendo las cosas con toda imparcialidad y tratando de adquirir del pasado lo bueno, y tratando de tomar lo mejor de lo existente. Dense cuenta de que todo cuanto ocurre actualmente es el esfuerzo del pasado con todas sus prerrogativas tratando de mantener su emporio, tratando de mantener su situación, tratando de mantener lo que ha acumulado en el tiempo, y esto no puede ser, es imposible.
Estamos operando con fuerzas cósmicas, y están estas fuerzas cósmicas a nuestra disposición para poder trabajar sin esfuerzo y sin disciplina, esa disciplina que está siendo comentada por los grandes ideales de la meditación y del yoga. ¿No será que ahora surgirá otro tipo de disciplina psicológica basada en la inofensividad completa y en la falta absoluta de disciplina? ¿Qué creen ustedes que es, por ejemplo, el fenómeno de los hippies? ¿Es algo auténticamente acuariano? Que sea importante o no desde el punto de vista psicológico ya no depende de la visión, es un segregado naturalmente con todos los defectos de algo nuevo que surge. Pues si bien se analizan las cosas rompiendo con el pasado y la tradición y adquiriendo las nuevas ideas, también es verdad que no saben qué hacer con estas ideas, de ahí el fracaso del hipismo, porque teniendo algo bueno no han sabido aprovecharlo, pues sutilmente y sin darse cuenta han pactado con el pasado y han caído en la comodidad. Este es uno de los puntos que hay que someter a la consideración, pues, o tenemos claro este proceso o tampoco nos daremos cuenta del por qué puede caer o puede estructurarse una civilización nueva. Estamos creando conjuntamente una nueva civilización. Estoy seguro de que todos cuantos vienen aquí a estas conferencias están siguiendo un impulso netamente acuariano, están tratando de dejar de pactar con lo pasado, de reestructurar completamente su mente, su corazón y su visión suprema de la vida desde otros cauces más evolucionados, más en consonancia con la armonía que sienten en su interior. De no ser así, ¿por qué estaríamos aquí? Bien, este es uno de los puntos que ustedes responderán adecuadamente. Lo que interesa ahora, solamente, pues tengo interés en responder cuantas más preguntas sea posible, sentar la idea de que el pasado y el presente están en conflicto, que una fuerza pisceana va desapareciendo y que va entrando una fuerza nueva que es precisamente la fuerza del 7 rayo, que tenemos a nuestro amparo otros rayos que nos están ayudando en el empeño y sabemos que a medida que utilicemos este rayo iremos descubriendo también cuáles son los rayos condicionantes de nuestra psicología. Llegando a este punto, casi yo diría que podemos iniciar nuestra conversación habitual, pues yo creo que de las preguntas de ustedes surgirán nuevos campos de expansión a estas ideas. Interlocutor. El conflicto actual que has expuesto sobre los dos rayos parece que sea este esoterismo, que todo el mundo quiera ser esotérico pero que al final somos exotéricos, ¿verdad? Y son estos dos rayos, el 6 y el 7. Aquí veo yo la gran dificultad del ser que a medida que vaya capacitándose o captándose en el 7, entonces, recibirá la relación seguramente de los otros, que le condicionarán lo que debe de hacer, de la manera que debe de ser porque los rayos dan las características. ¿No es esto? Vicente. Exacto. Lo que sucede es que todo el proceso de estructuración de una idea arquetípica encuentra automáticamente su contraparte en el aspecto objetivo. Al llegar aquí se convierte en un ideal. Si tuviésemos los cálices limpios, la mente, el corazón y la conducta, una idea, o un rayo al introducirse en nosotros, al pasar esas energías por los centros respectivos, no sufría deformación. Asistimos a un proceso de creación, en tanto que ahora asistimos a un proceso de desvinculación de la idea, convirtiendo esta idea en muchos ideales. Al asistir a esta desvinculación del tronco común, esta idea tremenda de la fuerza arquetípica de un rayo, nos encontramos con el conflicto, y actualmente el ser que está más en conflicto es el que está más evolucionado,
porque el ser evolucionado por su propia ética está trabajando en sus vehículos, preparando el recipiente del verbo o del espíritu, del alma, o del rayo, o como ustedes quieran y, naturalmente, al coincidir todavía en los cuerpos inmaduros o faltos de preparación técnica de estas personas preparadas o evolucionantes, asistimos a un proceso de crisis, que es lo que llamamos la crisis iniciática. No se puede pasar por una crisis de esta envergadura si no existe una gran preparación espiritual. Es la preparación espiritual la que condiciona el que una persona en un momento determinado del tiempo pueda pasar a esta línea de seguridad antacaránica que conduce del 4 al 5 reino de la naturaleza, que convierte al ser humano en un superhombre, lo que hemos visto en el caso de Cristo, de Lao Tse, de Buda o de otros grandes maestros de la humanidad. Y, precisamente, por preparación de que, si la vida en todos es igual, entonces, todo es un proceso de instauración de un vehículo preparado para poder seguir las impresiones del espíritu de vida. Si existe este principio establecido, esta integración del cuerpo, de la mente y de la emoción, entonces, la idea, el rayo, el poder, el ego, como ustedes quieran, se introduce y llega a constituir una parte de la vida convirtiendo el metal bruto en una piedra preciosa, o el proceso de transmutación que convierte el plomo en oro. Este es el símil de la persona que perfecciona sus vehículos, que los integra hasta constituir una síntesis de valores y, entonces, puede decirse que el rayo que condiciona estos vehículos es perfecto, pasa sin encontrar resistencia y, entonces, este individuo se convierte en un santo, en un maestro, en un ser privilegiado, en un genio, como ustedes quieran. Interlocutor. Un gran iniciado sintetiza todos sus rayos y pasa solamente al rayo arquetípico, entonces, el Ser Supremo o Dios, todavía no está en proporción, entonces pasa a ser, no diríamos más en proporción, un gran iniciado, pasa a ser más porque él sintetiza todos sus rayos, mientras que la divinidad, o sea, Dios aún no los ha sintetizado. Vicente. Pero, cuidado, sintetiza sus rayos dentro del rayo del universo, por lo tanto, la diferencia es esta. Por ejemplo, fijaos bien, cuando hablamos del sistema solar o de los rayos que condicionan el sistema solar, y hemos dicho que es el 2 rayo del amor, hay que decir también que nuestro universo es una pequeña parte de un universo cósmico, constituido por 7 universos solares, y que se dice también, y lo someto a la consideración de ustedes, que nuestro universo es el cuerpo físico de una entidad cósmica, y que nuestro logo solar es solamente el regente de este universo físico. Naturalmente que esto lleva a nuestra mente a unas alturas que nuestro entendimiento queda reducido a cero, no puede pasar, el intelecto tiene que desaparecer ante tamaña grandeza y tiene que actuar la intuición, entonces, podemos decir que está siguiendo el hilo de las ideas arquetípicas, y es a través de muchas ideas arquetípicas que está creando el antakarana que une el corazón de una persona privilegiada en este aspecto con el corazón de la propia divinidad, como en el caso de Cristo. Esta es la condición humana, tratar de reconstruir el mismo proceso que sigue el Señor del Universo, pues según se nos dice esotéricamente y según repiten todas las religiones somos hechos a su imagen y semejanza. Y aquí surge también la gran problemática del momento actual que tiene que ver si Dios está en mí y soy hecho a imagen y semejanza de Él, ¿por qué tengo que buscar un intermediario para hallarle? Ahí está el canto supremo del 7 rayo, si mi mente y corazón están integrados en la divinidad, ¿por qué necesito un gurú, un maestro de yoga, o un maestro disciplinario en cualquier tipo de meditación? ¿Es que hemos perdido la capacidad de llegar a lo que somos sin pasar por nadie más?
Podríamos vivir sin el amparo de una tradición, sin estar afiliados a ninguna organización de tipo religioso, político o económico del tipo que sea. Seríamos capaces de subsistir solos, afrontando el temor a la propia soledad. O dicho de otra manera, seríamos capaces de afrontar la terrible fuerza de nuestros propios rayos. Solamente es esta la pregunta. Pero, el hombre tiene miedo, tenemos miedo, no queremos la soledad, queremos la compañía, somos incapaces de llegar por nosotros mismos a realizar un esfuerzo, porque desdeñamos el esfuerzo, somos amantes de los terrenos fáciles y de las líneas de mínimas resistencias. Nunca llegaremos así a ser maestros, siempre seremos pequeños aprendices dependiendo de un maestro que nos tiene que iniciar. Si este maestro existe vendrá porque se habrá dado paso o el requisito necesario, que hará que tengamos el cáliz preparado como recipiente de esta gran realidad que llamamos el verbo creador o el Om sagrado, como ustedes quieran. Estamos trabajando siempre desde el ángulo de la inmortalidad y si no nos damos cuenta de esta realidad, de que podemos llegar a nosotros mismos sin pasar por otra cosa que no sea nosotros mismos, habremos restablecido aquí en la tierra los misterios que condicionaron la vida de los hombres sabios del pasado. ¿Por qué no somos sabios entonces, si todos los hombres tienen las mismas características y oportunidades? ¿Y por qué unos llegan y otros quedan a medio camino o se quedan en la cuneta? ¿No será porque existe una gran dosis de miedo? ¿No será porque estamos incapacitados por el temor? Y si el temor existe, ¿se han preguntado por qué tienen miedo a algo o a alguien? Pues bien, el día que analicen su vida psicológica hasta el punto en que descubran por qué tienen miedo, o cuando dándose cuenta de que están huyendo se den cuenta de que es absurdo huir, entonces, surgirá una nueva forma de comprensión y quizás empezaremos realmente la búsqueda espiritual. Ahora, solamente oímos, que no escuchamos, solamente vemos pero no miramos. Ahí está el conflicto de nuestra raza actual, al tener miedo de enfrentar su propia realidad psicológica tiene que buscar los valores secundarios o buscar los intermediarios en el campo que sea. Y cuando un ser humano busca un intermediario, automáticamente ha dejado de pensar por sí mismo, y al dejar de pensar por sí mismo ya no puede hacer contacto con sus rayos, estos rayos de poder que condicionan su vida y que deben llevarlo a la iniciación. Me parece a mí, que la idea a pesar de que sea sencilla de expresar es muy difícil de realizar, pero hay que intentarlo, no hay más remedio, es la ley. Interlocutor. Quería preguntar que si nuestro trabajo es tener que llegar a ser perfecto, entonces, ¿no estamos creando un antiperfecto, o sea, una dualidad? Vicente. Bueno, usted quiere decir si buscando la perfección nos apartamos de la perfección. Interlocutor. No, si fuera de nosotros estamos creando, en otra vida, se está creando la imperfección. Vicente. No. Usted tiene un ideal de vida, usted siente dentro de su ser una inspiración hacia algo superior. Yo me pregunto si han entendido lo que decía. Si usted tiene un ideal de vida, no lo sujeta como una meta inmediata donde dirigir los pasos, sino que cada cosa de la vida sea una meta. Por ejemplo, usted está atento a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, pues bien, si esta atención la deposita usted en todo cuanto está realizando, se dará cuenta de que está creando un tipo de psicología diferente a la usual, porque mientras usted está atento se olvida de usted. Está tan atento que se olvida de sí mismo, no es que piense en mí, está en el momento presente, en este eterno ahora que tiene esta proyección eterna, y cuando usted está atento, en todos momentos verá cómo no crea ninguna situación conflictiva a su alrededor.
Solamente se crean situaciones conflictivas cuando estamos distraídos, cuando estamos desatentos. Interlocutor. Se puede estar sugestionado también. Vicente. Eso depende de usted, no de mí, bueno, no de mí, debido al ambiente. Usted debe estar atento al ambiente, si usted se deja sugestionar es porque está distraído. Señor. Pero, estoy atento, entonces me sugestiona usted. Vicente. No, yo no le sugestiono a usted. Señor. Sí, sí, claro, con la atención que yo le presto a usted, usted me sugestiona. Vicente. No, pero usted tiene la capacidad de decidir. Si yo le sugestiono a usted, entonces quedamos como unos autómatas. Lo que crea un autómata, cuidado, lo que está creando un autómata, fíjense bien, es muy sutil, es que alguien se presente aquí con un carácter de autoridad y diga, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Yo por el contrario digo, cuidado con lo que digo, observen lo que digo y duden de lo que digo. ¿Se dan cuenta de cómo no le puedo sugestionar? Ya le advierto que no puedo sugestionar cuando digo de antemano que usted debe decidir, no yo. Yo puedo decir algo que a usted no le interese, dude, no lo acepte. Señor. Momentáneamente, no quiere decir que la sugestión me la lleve a mi casa. Vicente. Ah, bueno. Bueno, yo no sé hasta qué punto pueda sugestionar, pero me parece que cuando la persona ha educido ciertos valores psicológicos se está librando de la propia sugestión. Yo digo, si usted está atento a un proceso, si usted está realmente atento, no se dejará sugestionar porque está atento simplemente, y cuando una persona está realmente atenta está fuera del ambiente, se libera del ambiente, en tanto que la persona que está distraída es cuando está bajo la égida del ambiente, bajo el condicionamiento del ambiente. Bueno, tendrá que meditarlo más tarde. Señor. Dudo. Interlocutor. ¿Cuántas generaciones han de pasar para que lleguemos a la nueva era de Acuario? Vicente. Estamos ya en Acuario, creo yo. Hay historiadores que dicen que se entró en el 1938, otros dicen que en el 1961 o 1962. Hay muchas versiones, yo digo que ¿por qué estamos con esto de las eras? ¿Por qué estar tan pendiente de las eras? Yo digo que si estamos pendientes de todo cuanto nos rodea y somos inteligentes, podemos acelerar el curso de la historia, una civilización no depende de la cosa cíclica, depende de la actividad de los seres humanos. Por lo tanto, el que una era pueda venir dentro de 10.000 años a mí no me interesa, me interesa este momento. Por lo tanto, suponga usted que no hemos entrado todavía en la era de Acuario, pero que mi pensamiento sea netamente acuariano, ¿qué me importa a mí? Estoy viviendo en Acuario, porque hay un hilo sutilísimo de actividad que va desde el corazón del hombre a la gran constelación sin pasar por ningún intermediario. Ahí está el por qué les decía que hay que barrer progresivamente a los intermediarios, si podemos captar la fuerza de un rayo o la fuerza de nuestros rayos. Interlocutor. Nos ha dicho que el 4 rayo era el rayo de la armonía y de la belleza, y ahora yo quisiera preguntarle los grandes genios de la pintura, de la música y de la poesía modernos, como, por ejemplo, Wagner, Beethoven, Rabindranath Tagore, Picasso, estaban solamente influenciados por el 4 rayo o quizá también por el 2 que es el de la sabiduría y del amor. Vicente. Es que depende del tipo. Por ejemplo, Wagner tenía una música muy filosófica y Beethoven más bien guerrera, por lo tanto, uno tendría el 4 y el 1 y otro tendría el 6, depende.
La persona está constituida por el alma y la personalidad. No podemos hablar del espíritu, pero sí que podemos hablar de lo que es alma y de la personalidad. Puede ser como, por ejemplo, España como nación, como entidad psicológica está regida por el 6 rayo y por el 7, su alma está regida por el 6 rayo y la personalidad por el 7, pero está regida también por la influencia en la personalidad de Capricornio y, sin embargo, el alma está regida por Sagitario. Siempre hay dos vertientes. Lo que hay que hacer es tratar de unificar las fuerzas de los rayos, y claro, ahí estamos con lo mismo. ¿Cómo podemos centralizar la fuerza de los rayos si no estamos atentos? Cuando hay atención, dense cuenta que hay integración. ¿Cómo se puede producir un silencio si no hay atención? Si hay atención hay silencio y hay integración. Esto lo tienen que experimentar no aquí ahora sino siempre, en todo momento, y cuando la atención es automática, que ha barrido todo intermediario posible entre ustedes y el campo inmediato de atención, sabrán entonces lo que es libertad, lo que es ser realmente libre, porque están libres incluso de la idea del propio Dios, pues en tanto exista la idea de Dios habrá un vínculo de separación entre ustedes y Dios, entre todos y Dios. Interlocutor. Yo quisiera hacer hincapié en que aunque los intermediarios desaparezcan y las organizaciones de tipo cristiano van desapareciendo, me parece que durante bastante tiempo serán necesarias organizaciones de tipo aglutinante. Por ejemplo, existe la escuela arcana que trata de difundir una serie de ideas para que el hombre sea libre, para que esté atento a sus propias fuerzas y realmente sea libre, que sea un hombre que busque la liberación. Ahora, ¿cómo distinguirá? O sea, ¿cómo se liberará esta escuela, por ejemplo, de la prevención que pueda tener el vulgo, la masa, de considerarla una organización como las demás? Vicente. ¿Puedo contestarte ya? Sí, bueno, eso dependerá de la inteligencia del individuo. Yo digo siempre que lo ideal es que la persona haga desaparecer todo posible intermediario si quiere la liberación. Esto se aplica a toda persona que esté realmente dispuesta a liberarse. No estamos hablando a la gran masa, estamos hablando a personas interesadas en descubrir el valor de su propia personalidad y ver si es posible que pueda barrer de su campo de observación y de atención todo aquello que constituya un lazo, una prisión que limite sus capacidades, y yo englobo en esto a todo tipo de organización. Pongamos una organización ideal esotérica como la escuela arcana, por ejemplo, la conozco por experiencia, sin embargo, no estoy en la escuela arcana, pero, ¿cuántos amigos, cuántos conocidos no han ingresado en la escuela arcana por mi indicación y consejo? Por lo tanto, hablo a las personas que estén preparadas para saltar al ciclo inmediato de energías. Si somos capaces, individualmente o como grupo, de barrer todo aquello que pertenece al pasado es porque estamos viviendo realmente en el presente, y esto tiene que traer una gran fuerza interna que nos capacita para sentir el aliento de la libertad que es esencia del yo superior. Si tenemos libertad, si tenemos paz, si tenemos armonía, ¿para qué queremos intermediarios? El intermediario se busca solamente cuando no hay esta armonía, y en la incapacidad de hallar esta armonía estamos buscando el intermediario. Pero hay personas en el mundo que están viviendo más allá de los intermediarios y más allá de las estructuras conocidas. Solamente deben existir puntos de referencia. Por ejemplo, Krishnamurti está hablando constantemente de esta vivencia más allá del yo, y aparentemente ha realizado su fusión con la vida, pero, su misión es decir, yo he hecho esto, todos podéis hacerlo, no dirá. Entra en esta organización o en la otra, donde hallarás el consuelo a tus males y la esperanza de tu vida.
Dice solamente, hay algo que te limita y hay algo que te libera. ¿Cuál es tu elección? Te somete a prueba. Este don libre de elección que tiene el ser humano es como si dijéramos de pasar distraído por la vida a prestar atención al curso de las cosas. Así que cada persona tiene que decidir si ha de seguir el camino hasta aquí o ha de buscar otra nueva apertura en su conciencia y buscar otros cauces para su actividad creadora. Leonor. Bueno, ya has contestado, pero yo quería preguntar si hay algún método para que la persona se dé cuenta de su propio discernimiento, porque nadie puede alcanzar la libertad si no ha logrado también un desarrollo del discernimiento. Entonces, puedes coger. Vicente. El único sistema que existe para discernir es observar atentamente y estar atento. Si hay atención y hay observación consciente, en la profundidad de la atención hay un discernimiento natural. En un ser perfecto, digamos así, esto cambia absolutamente, porque el ser perfecto está libre completamente de la capacidad de decidir. Es decir, que lo que el ser humano adora como la gran prerrogativa de su naturaleza, que es el libre albedrío, no tiene validez para el ser perfecto, porque el ser perfecto no tiene la duda, está más allá del conflicto, de la decisión, dirá. Esto es así o esto no es así, simplemente, no tendrá que sujetarse, está más allá de los ideales a los cuales nos hemos referido anteriormente, está viviendo al amparo de las grandes ideas cósmicas, no tiene por qué decidir. Solamente decide la persona que está en conflicto. Cuando la persona está en conflicto tiene que decidir, tiene que utilizar el discernimiento y cuando su duda es tan grande y cuando su temor es tan profundo tiene que buscar un guía. Interlocutor. ¿Cómo podemos saber los rayos que rigen nuestra personalidad, el ego, la mónada? ¿Cómo se puede saber esto? Vicente. Estando atento, simplemente. Interlocutor. Por ejemplo, en un momento dado que a uno le viene el impulso y se dice esto pertenece a tal rayo. Vicente. Hay que estar atentos para ver si eso es verdad, porque el discernimiento, o bien la intención, es algo que da seguridad absoluta. Si existe seguridad, cuando existe seguridad es que la persona se ha liberado del tiempo, si no se libera del tiempo no puede estar segura. Esta falta de seguridad le causa temor, y la persona puede decir en un momento determinado, me parece que esto es así o me parece que esto es de la otra manera, pero nunca tendrá la autoridad de decir esto es así, y no puede ser de otra manera, es el caso al que nos hemos referido anteriormente. Interlocutor. Una pregunta que quizás no coincida exactamente con el tema, pero vaya. Geométricamente, el ser humano es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, si evoluciona se convierte en un triángulo, entonces, claro, las energías vienen ya más directas. Ahora la pregunta es que desaparece un elemento de la naturaleza al convertirse en triángulo. Vicente. No, no. Se complementa. Les decía el otro día a un grupo de amigos, les decía hablando de los 7 rayos, por ejemplo, la persona si quiere saber algo de los 7 rayos que le diga a un niño que le dibuje una casa, y el niño hará siempre esto, pintará un cuadrado y encima un triángulo, pero, es que esotéricamente tenemos que lo que condiciona a la personalidad del hombre es el cuadrado y lo que corresponde al aspecto superior de su naturaleza es el triángulo. Así que tenemos un triángulo, la naturaleza superior del hombre, y tenemos un cuadrado que es su naturaleza inferior. Todo el dilema de los 7 rayos lo está describiendo un niño cuando pinta una casa, y todos hemos sido niños y hemos pintado casas.
Es decir, que tenemos por ejemplo la tríada espiritual y el cuaternario inferior, lo que denominamos esotéricamente Atma, Buddhi, Manas, y el cuaternario formado por el cuerpo etérico dinámico o cuerpo de energía o magnético del individuo, la mente, la emoción y el cuerpo físico. Pues bien, todo esto se convierte desde otro punto de vista en esto que decimos en el cáliz, y en la copa de revelación. Es decir que todo está en los grandes misterios del cristianismo, en los que tenemos grandes verdades, pero es que la copa, la campana y todos los símbolos del sol están en todas las religiones. Yo me pregunto por qué las religiones luchan entre sí, si utilizan los mismos símbolos y buscan lo mismo. Es decir, que se trata solamente de estar un poco atentos al proceso de la vida. Si estamos atentos, los 7 rayos aparecerán como algo natural. Pues bien, para que yo sepa cuál es mi rayo, primero tendré que dominar el cuaternario, que son 3 rayos más el rayo de apreciación que es el campo etérico. Cuando mi cuerpo esté integrado, cuando mi cuerpo emocional esté estabilizado y cuando mi mente funcione con integridad y belleza, entonces podré aspirar a saber cuál es el rayo que condiciona mis vehículos o el cáliz. Más adelante, si subsiste el proceso de integración, sabré exactamente cuál es el rayo de mi propio yo espiritual o yo trascendente, tal como lo entendemos en psicología. Y una vez integrados esos rayos en funciones, veremos qué es lo que hay más allá, por encima de nosotros mismos y, entonces, ya no pensaremos como seres humanos, porque lo haremos en proporciones cósmicas. Y el proceso está solamente aquí, ver si podemos pasar del cuadrado al triángulo y del triángulo al círculo. En el círculo está lo máximo absoluto. También, otra cosa digna de apreciación desde el ángulo esotérico, el campo etérico de la humanidad está formado por cuadrados, en cambio, el aura etérica de un ser perfecto lo está por triángulos, pero si llegamos al campo del maestro está creado por circunferencias, porque todo, como decía Platón, es geometría pura en el universo. Veíamos como al principio habíamos explicado aquí hablando de los 7 rayos que existe un principio del sonido, otro principio de luz y de color, y luego viene la forma geométrica. Y ahora somos formas geométricas tratando de descubrir el color que nos corresponde y también la cualidad, el propósito que nos inspira. Interlocutor. Me ha gustado mucho la explicación porque yo me preguntaba qué pasaba al desaparecer una línea. Vicente. Se incorpora, y al final del universo existe la forma suprema que es el silencio, y sobreviene el período del pralaya. Ahora estamos en un proceso de Manvantara. Y no se asusten, dura muchos millones de años, así que tenemos tiempo para hacerlo. Pero, es bueno empezar ya por distinguir que tal como estamos constituidos ya en la actualidad estamos reorganizando todas las líneas estructurales que condicionan nuestra vida y tratando de llegar a este punto, poner un techo a nuestra casa. Es lo que estamos haciendo aquí. Se puede decir así porque Atma, Buddhi, Manas o, por ejemplo, el proceso de voluntad, de amor e inteligencia, se convierte en la mente, en la emoción y el cuerpo, más el campo etérico que sirve de lazo de unión. Y toda casa siempre es el resultado del trabajo del hombre tratando de adueñarse del tiempo y de la materia, hasta que se da cuenta de que cuando llega aquí todo cuanto ha hecho a través del tiempo ha sido redimir la sustancia de sus cuerpos. El otro día, en una reunión de amigos, surgió el tremendo problema de la luna y el por qué la luna, considerado como un astro muerto, todavía no desaparece del campo de la Tierra, sabiendo esotéricamente que es un campo de energías negativas que traen enfermedad, el temor y la muerte al planeta.
Pues bien, se nos dice esotéricamente que los cuerpos que constituyen nuestra organización cuaternaria pertenecen a un pasado floreciente de la luna, y en tanto el hombre no haya reedificado su cuadrado, esta fuerza de los 4 elementos que lo condicionan, no podrá la luna desaparecer porque está segregando la materia que necesita para sus bajas inclinaciones. No somos solares, somos lunares todavía. Por lo tanto, aparte del canto de los poetas a la luna, es un astro muerto que no tiene el movimiento de rotación, carece de fuego de Kundalini. Los Pitris, los grandes señores que habitaron la luna, desaparecieron con la evolución, como una persona abandona su cuerpo cuando se ha muerto, ¿para qué lo quiere ya? Ha cumplido su ejecutoria con aquel cuerpo, entonces, la vida pasa a otra dimensión. Pues esto es lo que pasa con la luna, y esto pasa con nuestros vehículos, solamente se trata de un proceso de atención incesante para todo y ante todo. Siempre que estemos en una situación no tratemos de eludir la responsabilidad, afrontemos el hecho con atención y veremos cómo se reduce el campo de observación hasta la resolución total de la idea. Claro, lo que pasa es que todo cuanto sucede a nuestra vida psicológica es tratar de seguir el proceso que nos indique una tercera persona, pero nunca llegamos a descubrir que en nosotros está la clave de todo, y si no lo hemos realizado y no lo ha realizado un número suficiente de personas, es porque tenemos miedo, simplemente esto. Todo cuanto estemos hablando acerca de la finalidad psicológica del estudio de los 7 rayos y del hecho mismo de encontrarnos aquí, es para ver si nos podemos liberar del miedo, el miedo a vivir al amparo de otras personas, si podemos afrontar la vida sin pedir el consejo adecuado como hacemos constantemente. Es un desafío, ¿se dan cuenta ustedes? Si no hay ninguna pregunta más. Interlocutor. ¿Cómo puedo? El miedo que nos produce lo que hemos vivido hasta ahora. No teniendo miedo al porvenir de los astros, ya nos liberamos verdaderamente de las consecuencias de la Tierra, entonces, ya nuestra mente o nuestro yo, es influenciado por los otros planos, que ya nos hemos retirado de este, y vivimos en este pero con la mente del otro. Vicente. Justo, es lo que decía Cristo. Vivir en el mundo sin ser del mundo. No quiero cansarles más. Haremos un momento de silencio a ver si podemos captar todo cuanto se ha dicho, pero más que nada establecer una línea de continuidad entre nosotros. Muchas gracias.